hoy con un carácter bien fuerte, así como Dios lo hizo conmigo. Antes de empezar, quiero invitarlas a un salmo, Salmo 121. ¿Ya están allá? Miro a lo alto de las montañas en busca de ayuda. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor, el creador del cielo y de la tierra. Dios no te dejará caer, tu protector nunca se doblegará, el protector de Israel nunca duerme. El Señor es tu protector, siempre está a tu lado como una sombra para protegerte. El sol no te lastimará durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida y tu venida, desde ahora y para siempre. Quiero contarles la experiencia de mi vida. Uy, me quiero llorar. En diciembre de 2011 me diagnosticaron cáncer de mama, la cual eso fue para mí algo muy horrible. No, eso fue para mí, ya me iba a morir, ya, ese día me iba a morir. Para mí, para mis hijos, para mi familia, fue una experiencia muy maluca. En el 2012 me operaron, pero ese diciembre que a mí me diagnosticaron el cáncer, el 5 de diciembre del 2011, para mis hijos, para mí, para mi esposo, fue algo muy horrible. Ellos pensaron que yo ya me iba a morir, que bueno, una cosa, la otra. Mis hijos lloraban a escondidas mías para que yo no los viera. Yo lo mismo. Yo también lloraba a escondidas para que ellos no supieran. Pero bueno, Dios me sacó de eso. ¿Cómo llegué a Él? ¿Cómo llegué a Dios? Por medio de mi hermana y de una amiga. Pero ni me hablaron de Dios. Para mí fue el cambio más maravilloso que pude haber tenido. A partir de eso, después de que me hablaron de Dios, para mí se me arregló mi vida. Se me arregló porque estaba en compañía, yo ya sabía que no estaba sola. Que debido a eso yo me sentía sola, triste, como sin quien me apoyara, sin quien me ayudara, pero ahí estaba Dios conmigo. Como dice aquí en la Biblia, el Salmo 121, que Dios cuida de tu vida, de tu venida. Él cuidó de mí. En el 2012 me operaron, tuve tratamientos, quimioterapias, primero la radioterapia, 16 secciones de radioterapia y 16 de quimio. La braquiterapia también la hicieron. Después de eso, la quimioterapia me tumbó el cabello, me tumbó las cejas, me tumbó las pestañas. Yo me iba para las quimioterapias pálida, triste. Yo venía, inclusive llegaba triste de ver tantas personas allí. Pero lo que más me motivó a mí fue ver otras personas jóvenes, pelados, adolescentes, con este mismo problema. No con cáncer, sí, pero y otras señoras con cáncer que me decían, ¿tú qué tienes? ¿Usted por qué está aquí? Me decían, es que no, yo vengo porque me operaron de cáncer. Pero no te amputaron el seno y no. Ah, no, usted está en la gloria, usted está bien. Eso para mí era un aliciente. Eso para mí fue un aliciente. Y eso fue lo que más me motivó mi familia toda, estuvieron ahí junto conmigo. Por eso quiero invitarlas a ustedes, mujeres, si alguna tiene algún problema de esto, no se alejen de Dios. Búsquenlo, que Él va a estar con ustedes. Pues, ¿qué más les digo? Los invito a que confíen,
a que le pidan ayuda a Dios, a que, no sé, a que ponga sus enfermedades, su vida, todos sus miedos ahí. Bueno, ahora quiero que me acompañen en una oración. Señor mi Dios, muchas gracias, Señor, por tenernos acá presentes, Señor, por ayudarme, por tener valor, Señor, de estar aquí comentando o contando mi historia, Señor. Pues tú sabes por todo lo que yo pasé, Señor, por todos los problemas, por todas las dudas, todos los problemitas que tuve con esto, bendito Padre. Ayuda, Señor, a todas estas mujeres que estamos acá, a todas, a mí, a todas, Señor, a salir adelante con sus problemas, con sus necesidades, con sus dudas, con sus enfermedades, Señor. En el nombre de Dios te oro. Amén. Buenas tardes. Gracias, Norfita, por compartirnos de tu vida. De verdad es una inspiración para todos nosotros y yo les quiero contar que pues le invitamos a ella que compartiera de su vida, porque realmente lo que ella vivió en ese caminar pude acompañarla mucho y pude ver cómo Dios trató su carácter, ¿sí? De ser una mujer con mucho miedo, con mucha angustia, y ver que llegó a ser una mujer de mucha fe, que antes le daba más ánimo a su familia en medio de lo que ella vivía. Muchas gracias, Marta. Eres un ejemplo para nosotros. Bueno, pues este tiempo es muy esperado por nosotras. Hace 2 años hicimos una conferencia también y estábamos esperando con muchas ansias esta. Para las que no me conocen, mi nombre es Alba Lucía. Yo soy discípula hace 20 años, de los cuales 5 fui soltera como discípula y los otros 15 casada. De ese matrimonio tengo 2 hermosos hijos, un adolescente de 13 años, mi hija Isabel, y un hermoso hijo de 7 años, Franquito, de pronto por ahí ahorita. Y he tenido la oportunidad en todos estos años de poder construir una relación con Dios y poder experimentar que Él puede trabajar en tu carácter de una forma que tú ni te puedes imaginar. Para continuar, yo quiero que me acompañen por favor en una oración. Dios, te damos nuevamente buenas tardes, te damos gracias, Padre, por este tiempo que hoy hemos dispuesto para aprender como mujeres, Padre. Te pido, Señor, con todo mi corazón, que permitas que ahorita podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón, podamos disponernos. Yo sé que de pronto hay situaciones, hay problemas, dudas, inquietudes. Permite, Dios, que todo lo que vamos a ver hoy en tu palabra sea algo que nos ayude, que nos llene de ti, que nos aclare inquietudes, Padre Santo, por favor. Guíame con tu Espíritu Santo, Padre, que yo no sea la que hable, sino tú, Señor, el que me utilices, por favor, te lo pido. Ponemos todo en tus manos y permite, Padre, que después de este tiempo salgamos muy animadas, muy desafiadas y muy motivadas, Padre, a decidir construir nuestro carácter de acuerdo a tu voluntad. Pongo todo en tus manos, Padre Santo, y en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, construyendo un carácter fuerte. Y nosotros como mujeres en este tema somos muy ingeniosas. No es un tema que sea muy indiferente para nosotras, pues digamos que nosotras somos muy expertas en esto de construir. Y en la cotidianidad es algo a lo que nosotros nos vemos como muy enfrentadas e identificadas de varias formas. Elaboré un video para ustedes y quiero que lo veamos.
llevar a un fin una meta le toma de decisión, un plan, herramientas, constancia, muchas veces apoyo, esfuerzo y disfrutar. Y yo quería regalarles este video porque pienso que las mujeres, y en especial quiero hablar de la mujer colombiana, somos mujeres echadas para adelante, muy trabajadoras, mujeres de empuje, con muchos sueños, muy decididas. Y hoy, en este tema de construir un carácter fuerte, vamos a hablar y vamos a aprender de qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de las Escrituras, de cómo construir nuestro carácter, pero espiritualmente. Algo que quiero que veamos es, primero, entonces, ¿qué es carácter? Investigué en el diccionario de la Real Academia Española su significado. Dice, es un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona o de una colectividad que las distingue por su modo de ser u obrar de los demás. Y cuando nosotros escuchamos y nos referimos a alguien con carácter, es una pregunta que abro al público, dos mujeres que quieran compartir. Cuando ustedes dicen, es que esa persona tiene un carácter fuerte, ¿qué piensan? Dos mujeres que quieran compartir. Pues normalmente se conoce cuando alguien dice el carácter fuerte que tiene un genio impresionante, ¿cierto? Uno lo frota y concede deseos, tiene un genio muy horrible, entonces es un carácter fuerte, eso es lo que se conoce. Otra amiga que quiera compartir, ¿qué piensan? Carácter para mí es como cosas que distinguen a una mujer, a una persona. Puede ser una género, puede ser una mujer decidida o una mujer de empuje. O sea, son ciertas cosas que distinguen a la persona. O sea, cosas de ella que la distinguen. Gracias, amiga. Me quitaste de la conferencia. Y la verdad es que todas tenemos un carácter que nos distingue por ciertos rasgos, que resaltan a la vista y que muestran mucho de lo que nosotras somos en nuestra esencia. Y algo que, digamos, afecta de manera positiva o negativa en cómo lo relacionamos con las personas, con nuestra familia, en el trabajo y aún con Dios. La conferencia de hoy la dividí en 3 partes. El primer tema se va a llamar Estableciendo bases fuertes, el segundo va a ser Forjadas a través de la adversidad y el tercero Cuidando el corazón. La escritura base que vamos a utilizar va a ser Primera de Pedro 3:5. Las que tienen Biblia pueden ir a ella o acá pues vamos a proyectar la escritura para las mujeres que no trajeron su Biblia. Y como base hoy vamos a utilizar las escrituras, la Biblia para ver esta conferencia. Vamos a leer la escritura que está en 1 de Pedro 3, versículo 3 al 5. Yo tomé unos versículos, les cuento que el contexto de esta escritura va desde el primer versículo, desde el 1 hasta el versículo 7, y está enfocada a las mujeres que sus esposos en el primer siglo habían decidido no seguir a Cristo, y ellas muy valientes decidieron mantenerse y ser mujeres firmes. Esta escritura es muy enfocada a este tipo de circunstancias. Yo tomé algunos versículos para que nosotros podamos ver más el tema sobre cómo construir un carácter fuerte. Versículo 3. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. La verdad quiero contarles que preparando esta clase yo le decía a Dios, no quiero que se me escape nada, que se me olvide nada, porque realmente lo que vamos a ver son los pensamientos de Dios, ¿sí?
Yo soy un instrumento, me falta mucho por caminar, por cambiar, por llegar a ser esa mujer como de esta escritura. Estoy en ese proceso, pero verdad que cuando revisamos lo que piensa Dios podemos encontrar tantas promesas, amigas, que yo quiero que hoy como que estén muy dispuestas, muy animadas, porque yo pienso que todas vamos a aprender muchísimo. Y en este momento, en esta época, nosotras como mujeres estamos viviendo algo que es muy importante para nosotras, que son muchas oportunidades que se nos están presentando para surgir en la sociedad, para destacarnos por nuestros logros, para ser reconocidas de diversas formas. Pero algo que quiero que hablemos hoy es que en medio de esto que estamos viviendo en esta generación, muchas veces no nos percatamos que la presión de llenar cierto estándar nos puede llevar a descuidar lo más importante en nuestras vidas. En la escritura de primera de Pedro 3:5 habla mucho de un estilo de mujer, ¿sí? Ahí como que la describe. La verdad es que este estilo de mujer para muchas de pronto no es muy atrayente, porque de pronto la identifican más como que a veces una mujer aburrida, de pronto religiosa, una mujer que en algunos casos es débil y lo peor, una mujer ignorante, ¿sí? Como que relacionan muchas personas, muchas mujeres, espiritualidad con esto. Pero hoy vamos a revisar en la Biblia cómo nosotros debemos defender nuestra fe e invertir en nuestra vida espiritual. La verdad, si a veces nosotras miramos, si nosotras invertimos en nuestra vida espiritual, muchas veces casi es algo nulo que nosotros hagamos ese trabajo. ¿Por qué? Yo pensaba, ¿por qué será que a veces pasa eso con nosotros? Porque a veces podemos pensar que la vida espiritual, que nuestro interior es algo secundario, ¿sí? Porque en este momento lo más importante es lo que se ve, lo que se tiene o lo que se puede hacer. Y la verdad es que desde pequeñas nos empiezan a formar como con esa mentalidad, ¿sí? Como que lo de afuera es muy importante, desde pequeñitas, ¿sí? Que lo primordial es la apariencia, cómo te ves, qué le muestras a las demás personas, ¿sí? Y la verdad, mira, las mujeres aún en el primer siglo, también ellas estaban enfrentando muchas situaciones de su carácter. Una de esas era, por ejemplo, buscar darle más prioridad a su apariencia. Todas empezamos una carrera en nuestra vida, pero no me refiero como a la carrera profesional, que es algo muy bueno, y si muchas mujeres la pueden llegar a alcanzar y realizar, es algo positivo. Yo quiero que hablemos hoy que a veces nos enfocamos como en una carrera de alcanzar, cómo mostrarle a los demás, llenar su estándar, la carrera del que dirán. Y, por ejemplo, acá en Medellín, es algo que es muy marcado, ¿sí? Digamos, algo que en lo que se trabaja mucho es como en el culto al cuerpo, en el amor por lo que se ve, por la apariencia, por lo físico. Con esto no quiero decir, y en otras conferencias hemos hablado de eso, como que esté mal que nosotras nos veamos bien. Nada más si vieron ahorita las niñas bailando tan hermosas, tan esbeltas, bien bellas ellas. No es que esté mal que nosotras nos cuidemos por fuera. ¿Qué es lo que nosotras no debemos descuidar? Que por estar enfocadas solamente en esto, descuidemos nuestro interior. Muchas veces esa prioridad de cuidar nuestra apariencia nos lleva a varias cosas. Por ejemplo, acá lo hemos visto aquí en Colombia, hemos escuchado noticias de mujeres que aún han perdido hasta su vida en una sala de un hospital, o bueno, en un centro, porque no podemos llamarle también hospital, donde van a hacerse ciertas cirugías para verse mucho mejor, y muchas de ellas han perdido su vida, ¿sí? O podemos ver el caso de otras mujeres que caen en la anorexia o caen en la bulimia. Entonces, como que aún también podamos ver que por muchos caprichos que a veces nosotras queramos alcanzar, podemos llegar a negociar hasta nuestros principios. También como que podamos pensar que
La belleza física es algo que debemos tomarlo con madurez, porque en algún momento esa belleza va a cambiar, nos vamos a transformar, ¿sí? Vamos a vernos diferentes. Dentro de pocos días voy a cumplir 40 años, no se nota, no parece, pero me acuerdo cuando cumplí los 30 años, yo ni siquiera quise que me celebraran nada, entré como en una crisis depresiva, no sé por qué, pero y llegando ya entrando a los 40 empiezo a tener más cambios en mi cuerpo, ya no estoy viéndome igual que antes. Ángela, tengo una amiga que ella nos molesta mucho que porque no ve así, y yo me reía de lo que ella decía y ya me está pasando, ya no estoy viendo igual, pero cuando me acerco así veo todo borroso. Nuestro cuerpo empieza a cambiar, nuestros huesos empiezan a cambiar, nuestra dentadura, nuestro cabello ya no es igual, muchas cosas empiezan a cambiar y esa belleza a la que tanto le apostamos en algún momento empieza a transformarse, empezamos a dejar de ser las mismas y necesitamos pedirle a Dios que nos dé una buena actitud ante eso y ser mujeres maduras para enfrentar esos cambios. El primer punto es colocando bases fuertes. Y yo pienso que una de las bases que necesitamos nosotras colocar en nuestras vidas como mujeres es empezar a vernos como Dios nos ve, a valorarnos a nosotras mismas y vernos como Dios nos ve. Y algo muy importante donde podemos ir y también buscar unas bases, cómo colocarlas, qué bases poner, es en las escrituras, en la Biblia, lo que estamos usando hoy para aprender. Allí vamos a encontrar algo muy importante, amigas, que es la sabiduría. Donde muchas veces buscamos la sabiduría. Abro también al público pues la pregunta, una hermana, una amiga que quiera contarnos, ¿dónde particularmente la gente va y busca consejo, busca sabiduría? O esperar la respuesta a cómo debemos llevar una situación. Pero la buscamos muchas veces donde no debemos buscarlo. La mayoría de las veces. Gracias por tu comentario. Muy bueno, buen apunte. La verdad sí, muchas veces vamos a buscar esa sabiduría para saber cómo llevar nuestras vidas en una revista, o vamos a tomar cursos de superación personal, o mucha gente quedando los brujos, por ejemplo. Allí piensan que van a encontrar muchas respuestas. Yo les voy a mostrar hoy una escritura en la Biblia que las va a impactar. Proverbios 2, 1, 6. La tenemos ahí proyectado. Proverbios 2, 1, 6. Dice: Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Yo cuando leí esta escritura, yo quedé tan animada. Realmente Dios no es un Dios de papel, no es un Dios de barro, es un ser muy inteligente. Cuando vemos en esa escritura dice que Él brota inteligencia, ciencia, conocimiento. Y si nosotros atesoramos en nuestra vida la sabiduría, pienso que ahí es donde vamos a poder encontrar como la respuesta a muchas preguntas que nosotros
tenemos, muchas inquietudes. Allí vamos a poder encontrar cómo valorarnos como mujeres, darnos un lugar digno y apreciarnos y vernos como Él nos ve. Allí vamos a poder entender y esperar de las demás personas, si nosotros aprendemos a vernos así, esperar de las demás personas no menos de cómo nos ve Dios. El estándar es bastante alto. Por ejemplo, para valorar nuestro cuerpo, valorar cómo nos relacionamos, si aprendemos a vernos como Dios nos ve y a entender ese valor que debemos darnos, yo pienso que allí vamos a empezar a colocar unas buenas bases para empezar a construir un carácter fuerte. También pienso que algo importante es que nosotras como mujeres seamos reales con nuestras necesidades y nuestras fragilidades. Eso es muy importante, y al ir a las escrituras para ver cómo tratar estas cosas, pienso que vamos a poder empezar a tener sabiduría para construir nuestro carácter. Otro punto que vamos a ver hoy es forjadas a través de la adversidad. Este punto realmente me tocó mucho, porque en él voy a hablar de algo que es muy retante para muchos de nosotros en este momento, que es el sufrimiento. Una pregunta que nos puede surgir a todas aquí es cómo podemos ser forjadas a través del sufrimiento y qué beneficios podemos obtener en medio de las pruebas. Y la verdad es que en medio del sufrimiento, amigas y hermanas, es donde más nosotros podemos ver de qué estamos hechas, cuál es nuestro calibre y cuántas fuerzas nosotras tenemos en medio de esas pruebas. Allí es donde nosotros podemos ver, bueno, ¿quién soy yo realmente? Los humanos, yo pienso que no estamos listos para enfrentar el dolor, ni las crisis, pero sí podemos llegar a tener las herramientas para enfrentar ese tipo de situaciones. Nos pueden surgir muchas preguntas, que es algo muy genuino, como porque a mí, si lo lograré, ¿será que Dios me abandonó? ¿Hasta cuándo tendré que soportar esto? ¿O ya no puedo más? Esas son preguntas muy genuinas que salen de nuestro corazón como mujeres. Y a través de este punto yo quiero animarlas, y de esta escritura que vamos a ver ahorita, animarlas de que Dios, a través del sufrimiento, quiere hacer algo en nuestro carácter. A veces el sufrimiento realmente es algo que nos puede destruir y desboronar. Quiero que veamos una escritura que está en Santiago 1, del versículo 2 al versículo 5. ¿Listo? Dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Amén. Y quiero, antes de desarrollar más la escritura, yo les quiero contar lo que estaba pasando en este momento con los discípulos del primer siglo. Esa fue una carta que Santiago le mandó a varios discípulos que estaban pasando por un momento muy difícil, que era la persecución. Después de que Cristo había ascendido, muchos de ellos decidieron volverse al cristianismo, muchos judíos. Y por su fe, muchos de ellos eran perseguidos. Literalmente sus vidas estaban pendientes de mí. Muchos de ellos tuvieron que ver a sus familias ser torturadas y ser asesinadas. Entonces, imagínate Santiago mandándoles una carta para animarlos, que tuvieran una actitud de alegría y le pidieran a Dios sabiduría para enfrentar eso. Quería como ponerlas en contexto para que ahora podamos también nosotros mirar qué hay para nosotras.
ninguno de nosotros está exento de pasar por pruebas. Nada más el hecho de que nosotros estemos en esta tierra, ya vamos a vernos enfrentados a muchas situaciones. De pronto, muchas situaciones que nosotros no quisiéramos. Y el tema del sufrimiento es un tema bastante grande para abarcarlo, y solamente voy a hablar como de dos cositas, pero pienso que nos va a ayudar muchísimo. Y es que el sufrimiento podemos llegarlo a enfrentar en nuestras vidas de dos formas. Una es cuando nosotros tomamos malas decisiones, y obviamente esto tiene unas consecuencias obvias. Muchas de nosotras, por nuestra necedad, muchas veces sufrimos. Por ejemplo, cuando nosotras no decimos no, podemos pasar por cosas difíciles. Y cuando decidimos decir sí a cosas que nos van a hacer daño, nos dejamos seducir por ciertas tentaciones, esto nos va a dañar. Por ejemplo, cuando a las jóvenes, cuando te hacen una propuesta para consumir drogas y tú decides decir sí y no dices no, una aprobada no tiene a veces un fin. Para salir de ahí es muy difícil, y obviamente eso produce mucho sufrimiento en tu vida, en tu familia, y si tienen hijos, en sus hijos. O por ejemplo, una invitación del novio, una propuesta indecente, de esas que a veces parecen muy excitantes, que con ansias espera la novia que el novio se la haga, porque realmente al vivir esa situación es algo pues muy rico, lo que uno puede llegar a experimentar. Pero aún, digamos, si nosotros en este momento revisamos lo que estamos viviendo en el área de la sexualidad, la promiscuidad, como en este momento es algo que está siendo algo muy fuerte en nuestra juventud, ¿sí? Cómo la promiscuidad lleva a que en este momento vivamos algo que son las enfermedades. Eso produce sufrimiento. Las enfermedades, por ejemplo, las enfermedades venéreas. En este momento hay un índice muy alto de las mujeres que sufren del cáncer del papiloma humano. Este cáncer está siendo más alto que el SIDA en este momento, por ejemplo. Eso produce sufrimiento. Solamente fue una decisión que tomé en un momento de pasión, y esto me lleva a de pronto llegar a tener una enfermedad o quedar embarazada a temprana edad, y cambia todo mi futuro. Los hijos son una bendición en el momento adecuado, valga la aclaración. O qué tal las mujeres casadas, que un vecino bien guapo te empiece pues a hacer propuestas, y tú permitas que ellos empiecen a pasar el límite, dices sí y no dices no a esa tentación. Eso produce sufrimiento, porque el resultado de esto puede ser el adulterio, puede ser un matrimonio se puede acabar. Entonces, amigas, hay algo que nos puede llevar a sufrir, y es el pecado en nuestras vidas. El pecado es algo que puede hacer que nuestra vida cambie de una forma radical y nos pueda destruir. Hay otro tipo de sufrimiento, que es el que nos atropella, el que no esperabas, como una enfermedad, ver morir a un familiar. Me impacta mucho, nuevamente resalto lo de Norfa, y he tenido la oportunidad de trabajar con muchas personas que tienen muchas enfermedades y enfermedades de alto riesgo, y ver qué pasa por estos momentos realmente son dolorosos, ver lo que ellos sufren, ¿sí? Ver que de pronto muchos de ellos están a punto de morir, y es un sufrimiento que solamente Dios puede llenarnos de consuelo. También pensaba que en este país, en este momento, algo que produce mucho sufrimiento es el desempleo. Tengo la oportunidad de también tocar a personas que están desempleadas y que pasan por muchas necesidades.
y difícil para ellos. También veo el sufrimiento que produce, quiero hablar de las mamás, cuando los hijos toman malas decisiones. Y puedo hablar de eso porque ahora soy madre y hay una reflexión que dice que yo aprendo a ser hija cuando soy madre y aprendo a ser madre cuando soy abuela. Soy madre y ahora entiendo mucho de los consejos que mi mamá me daba. En el momento, realmente para mí, todos esos consejos y esa instrucción que de pronto mi mamá me daba, realmente muchas veces yo la rechacé. Pensé que mi mamá estaba totalmente equivocada y que yo sabía cómo hacer las cosas. Y realmente muchas veces tomé muchas malas decisiones y eso me llevó a sufrir, a ver que hubiera culpa en mi vida, que hubiera vergüenza, que quisiera esconderme, hacer cosas escondidas. Y hablo de eso pues especialmente de las mamás, porque veo a muchas mamás sufriendo por sus hijos en este momento, ¿sí? Eso produce dolor cuando tu hijo toma una mala decisión, decide ingresar a las drogas, decide incursionar en el narcotráfico, decide decirle sí a sus malas amistades. Eso produce dolor en el corazón. En esta escritura Dios quiere enseñarnos que quiere que nosotras seamos mujeres íntegras, mujeres más maduras, perfectas. En el sufrimiento eso puede pasar en nuestras vidas, amigas. Si nosotras vamos a Dios y buscamos sabiduría en Él y le preguntamos, bueno, ¿cómo puedo enfrentar esta situación? O puedo tener amigos que me puedan aconsejar, que me puedan guiar. Podemos llegar a tener este tipo de carácter, un carácter íntegro y que no nos falte nada. Si alguna por favor me regala un vasito de agua, por favor. Gracias. Se me está secando ya el paladar. Algo que quiero compartirles es algo de mi vida. Yo sé que aquí muchas de las que están sentadas hoy acompañándonos estarán viviendo ciertas situaciones y esas situaciones son muy valiosas para Dios. Pero yo quiero compartir algo de mi niñez, donde yo pude experimentar el sufrimiento y pues no fui yo la que como que tuve las mejores motivaciones o todas las fuerzas para salir de eso, sino realmente Dios me ayudó. A la edad de 6 años mi papá decidió que él iba a hacer otro hogar, decidió irse y abandonarnos. Nosotros somos 3 hijos y mi mamá quedó como madre soltera, como muchas madres solteras de hoy, y le tocó salir adelante y lo hizo, y para mí ya es un ejemplo. Pero como niña, lo que yo experimenté en ese momento fue algo realmente trágico. Hubo mucho miedo, mucha soledad, porque yo esperaba ahora en mi cortada como que esas 2 personitas que estaban ahí como que supieran para dónde nos iban a llevar, y verlos que ya no estaban juntos me daba mucho miedo. Aún algo que me pasó fue que cuando viví eso, uno a veces somatiza como el sufrimiento, ¿cierto? A veces físicamente, y se me acuerda. Me dio una parálisis y no pude caminar más. Y solo tenía 6 años y me acuerdo que mi papá fue por mí y me llevó para que me pudieran atender, pero era muy duro porque ya no iba a volver a la casa, no iba a volver. Y ese fue como empezar un camino de sufrimiento a tan cortada, y empecé a experimentar cosas como el odio. Yo odié a mi papá, sentí mucho rencor y mucho miedo.
no sabía cómo manejar esa situación, entonces me empecé a refugiar en cosas que no debía para poder salir como de esa situación. Empecé a refugiarme en hombres, en el alcohol. Gracias a Dios nunca consumí drogas, pero me volví prácticamente una alcohólica y solamente tenía 14, 15 años, y aún recuerdo que en las navidades siempre esperaba que mi papá llegara, más o menos hasta los 18 años. Aún iba a las fiestas con mis amigos y todo, pero siempre en mi mente era como, yo quiero que mi papá vuelva. Y les cuento que yo no, en ese momento nunca tuve una buena relación con mi papá, fue muy difícil, y fueron cosas que yo no le contaba a nadie. Yo no sabía ni cómo se trataban esas cosas, las enfrenté como pude. Cuando yo me hice discípula, amigas, Dios me enseñó cómo enfrentar el sufrimiento. Y algo que pasó fue que empecé a tratar eso en mi vida, a ser real que algo me estaba pasando y a ser responsable con eso. Empecé a tratarlo, a hablarlo, a exorcizarlo. Y encontré personas que me pudieron ayudar. De pronto no eran los super psicólogos, terapeutas, pero fueron personas que me amaron, que me escuchaban, que orábamos, que íbamos a las escrituras. Y lo más importante es que en Dios encontré cómo uno puede llegar a caminar con Él para enfrentar el sufrimiento y aprender algo de esto. Y amigas, mira, a través del sufrimiento Dios quiere que nosotras aprendamos cosas, ¿sí? No siempre, yo no puedo atreverme a decir eso, que Dios se para todos los días, se levanta y hace un programa de cómo hacernos la vida imposible, cómo ponernos trampitas, a ver cómo sufrimos y cómo... No, realmente no. Algo que he aprendido es que Dios trabaja a través del sufrimiento, a través de las pruebas en nuestras vidas, para que nosotras seamos mujeres más maduras, más fuertes, más sabias. Y yo quiero animarlas a todas, porque yo sé que aquí hay mujeres que pasan por cosas muy difíciles, en sus matrimonios, con sus hijos, en su soltería, con sus padres. Bueno, cada una en su interior sabe lo que vive. Y muchas veces no sabemos qué hacer, o nos sentimos como esas preguntas que dije al principio, no sé qué hacer, no encuentro respuestas, ¿por qué me tocó a mí? ¿Será que Dios sí existe? Todo este tipo de cosas. Dios nos puede dar sabiduría y nos puede ayudar a ser mujeres de un carácter íntegro y perfecto, si confiamos en Él y nos dejamos llevar por Él. Algo que yo experimenté fue perdonar. Hoy, después de 20 años de ser discípula, puedo decir que yo perdoné a mi papá. Muchos en mi familia no lo quieren ni ver, no lo aman. Y yo le digo a Dios, así nadie lo quiera perdonar, Él necesita tu perdón. Pero aún yo pienso en que yo hablé así de Él, es porque Dios hizo algo en mi vida, pero yo tomé la decisión de que Él trabajara en medio del sufrimiento. Y sé que muchas de ustedes tienen historias increíbles que si se pasaran acá a contarlas, bueno, duraríamos toda la noche pues, de las pruebas que muchos están sufriendo, que sé que son muy, muy valiosas. Yo las quiero animar, que ustedes sean reales con lo que sienten, que esa coraza que a veces colocamos para protegernos, para que nada nos afecte, se la coloquemos en las manos de Dios, seamos mujeres reales, que sentimos, porque realmente nosotras por dentro somos muy frágiles, ¿sí? Y busquemos que nuestro corazón lo pueda transformar Dios y buscar las fuerzas en Dios. Él nos quiere forjar en medio de la adversidad y quiere que nosotras seamos mujeres más perfectas e íntegras, de un carácter realmente fuerte. Ahora quiero que veamos el tercer punto, que es cuidando el corazón. Vamos a ver Primera de Pedro, vamos a retomar la primera escritura, que es la escritura base. Primera de Pedro 3, el versículo 3 al 4. Espero que les esté ayudando, que las esté animando. Primera de Pedro 3. Nuevamente, capítulo 3, versículo 3, dice que la belleza de ustedes no sea la externa
que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Y algo que también quiero hablar pues de la mujer como tal, algo que nos distingue en nuestro carácter, es que las mujeres somos muy cuidadosas, ¿sí? No se nos escapa nada, todo lo tenemos. Me da risa porque realmente tenemos muchas habilidades, Dios nos dio eso y pues gracias. Tú puedes estar hablando por teléfono y puedes estar planchando con la otra mano, y si tienes un bebé con el que le haces, bueno, quédese quieto. O sea, tenemos muchas habilidades, no se nos escapa nada, somos supremamente, tenemos como esa habilidad. Somos mujeres que nos gusta tener el control de muchas situaciones. Pero algo que me parece muy particular es que algo en lo que a veces nosotras decidimos no tener el control es en nuestra vida espiritual. Es algo que, como yo les decía al principio, de pronto para muchas este tema no es tan importante. Es incómodo hasta a veces hablar de ese tema, les parece aburrido. Y sí, realmente a veces como mujeres podemos ser descuidadas, cómodas, y no verle sentido a esto y no hacer nada. Pero si nosotras revisamos lo que hemos visto hasta ahora en la clase, es algo muy importante que nosotros deberíamos cuidar, que es nuestra vida espiritual. Y nosotras no deberíamos avergonzarnos de ser mujeres de un espíritu suave y apacible, de ser mujeres como la Escritura dice, mujeres que su belleza no consista solo en lo externo, como adornos tales como peinados, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que nuestra belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón. Y amigas, yo las quiero animar, no deberíamos avergonzarnos de esto. Realmente cuidar nuestro interior es muy, muy importante. Dios quiere que nosotras seamos responsables, que nos cuidemos del pecado, que luchemos contra nuestra naturaleza. Hace poco escuché a una amiga que dijo, nosotras podemos conquistar nuestros pecados. O sea, Dios nos da cosas, nos da habilidades también para que podamos ser victoriosas en nuestra vida espiritual y ser mujeres de un espíritu suave y apacible. Nuestra belleza debe ser algo que no se dañe. Incorruptible es algo que no se daña, que no perece, que nuestro interior refleje nuestro exterior. Debe haber una diferencia en nuestro cuidado personal y la ostentación y la obscenidad. Como hablaba ahorita, no está mal nuestro cuidado físico, es increíble poder hacerlo. Y le habla a las casadas, ¿no? Después de 10, 15 años de casados, es cuando más uno tiene que ponerse más bonito, arreglarse mejor para el esposo. El hecho de que lleves 20, 30 años de casado no quiere decir que te vas a dejar, no. Debemos cuidarnos y ser princesas para nuestros esposos. Le voy a preguntar a Jenny, que nos acompaña hoy, recién casada, a la que no la conocen, ella se casó este domingo que pasó, lleva 5 días de casada, está en luna de miel, le damos la bienvenida. Y realmente nosotros como mujeres, nuestro cuidado externo es importante, pero no debe ser nuestra prioridad. Porque nosotros, así como tenemos esa habilidad de tomar el control en muchas cosas de nuestra vida, qué bueno que también tomemos el control del pecado en nuestras vidas. Hoy con un carácter bien fuerte, así como Dios lo hizo conmigo. Antes de empezar, quiero invitarlas a un Salmo 121. ¿Ya están allá? Miro a lo alto de las montañas en busca de ayuda. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor, el creador del cielo y de la tierra. Dios no te dejará caer, tu protector nunca se doblegará, el protector de Israel nunca duerme.
El Señor es tu protector. Siempre está a tu lado como una sombra para protegerte. El sol no te lastimará durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida y tu venida, desde ahora y para siempre. Quiero contarles la experiencia de mi vida. Ay, me quiero llorar. En diciembre de 2011 me diagnosticaron cáncer de mama, la cual eso fue para mí algo muy horrible. No, eso fue para mí, ya me iba a morir, ya, ese día me iba a morir. Para mí, para mis hijos, para mi familia, fue una experiencia muy maluca. En el 2012 me operaron, pero ese diciembre que a mí me diagnosticaron el cáncer, el 5 de diciembre del 2011, para mis hijos, para mí, para mi esposo, fue algo muy horrible. Ellos pensaron que yo ya me iba a morir, que bueno, una cosa, la otra. Mis hijos lloraban a escondidas mías para que yo no los viera. Yo lo mismo. Yo también lloraba a escondidas para que ellos no supieran. Pero bueno, Dios me sacó de eso. ¿Cómo llegué a Él? ¿Cómo llegué a Dios? Por medio de mi hermana y de una amiga. Pero ni me hablaron de Dios. Para mí fue el cambio más maravilloso que pude haber tenido. A partir de eso, después de que me hablaron de Dios, para mí se me arregló mi vida. Se me arregló porque estaba en compañía, porque yo ya sabía que no estaba sola. Que debido a eso yo me sentía sola, triste, como sin quien me apoyara, sin quien me ayudara, pero ahí estaba Dios conmigo. Como dice aquí en la Biblia, el Salmo 121, que Dios cuida de tu vida, de tu venida. Él cuidó de mí. En el 2012 me operaron. Tuve tratamientos, quimioterapias, primero la radioterapia, 16 secciones de radioterapia y 16 de quimio. La braquiterapia también la hicieron. Después de eso, la quimioterapia me tumbó el cabello, me tumbó las cejas, me tumbó las pestañas. Yo me iba para las quimioterapias pálida, triste. Yo venía, inclusive llegaba triste, de ver tantas personas allí. Pero lo que más me motivó a mí fue ver otras personas jóvenes, pelados, adolescentes, con este mismo problema. No con cáncer, sí, pero y otras señoras con cáncer que me decían, ¿tú qué tienes? ¿Usted por qué está aquí? Me decían, es que no, yo vengo porque me operaron de cáncer. Pero no te amputaron el seno y no. Ah, no, usted está en la gloria, usted está bien. Eso para mí era un aliciente. Eso para mí fue un aliciente. Y eso fue lo que más me motivó mi familia. Mi familia toda estuvieron ahí junto conmigo. Por eso quiero invitarlas a ustedes, mujeres, si alguna tiene algún problema de esto, no se alejen de Dios. Búsquenlo, que Él va a estar con ustedes. Pues, ¿qué más les digo? Los invito a que confíen, a que le pidan ayuda a Dios, a que, a que pongan sus enfermedades, su vida, todos sus miedos a Él. Bueno, ahora quiero que me acompañen en una oración. Señor mi Dios, muchas gracias, Señor, por tenernos acá presentes, Señor, por ayudarme, por tener valor, Señor, de estar aquí comentando o contando mi historia, Señor. Pues tú sabes por todo lo que yo pasé, Señor.
por todos los problemas, por todas las dudas, todos los problemitas que tuve con esto, bendito Padre. Ayuda, Señor, a todas estas mujeres que estamos acá, todas, a mí, a todas, Señor, a salir adelante con sus problemas, con sus necesidades, con sus dudas, con sus enfermedades, Señor. En el nombre de Dios te oramos. Amén. Buenas tardes. Gracias, Norfita, por compartirnos de tu vida. De verdad es una inspiración para todos nosotros y yo les quiero contar que pues le invitamos a ella que compartiera de su vida porque realmente lo que ella vivió en ese caminar pude acompañarla mucho y pude ver cómo Dios trató su carácter, ¿sí? De ser una mujer con mucho miedo, con mucha angustia y ver que llegó a ser una mujer de mucha fe que antes le daba más ánimo a su familia en medio de lo que ella vivía. Muchas gracias, Marta. Eres un ejemplo para nosotros. Bueno, pues este tiempo es muy esperado por nosotras. Hace 2 años hicimos una conferencia también y estábamos esperando con muchas ansias esta. Para las que no me conocen, mi nombre es Alba Lucía. Yo soy discípula hace 20 años, de los cuales 5 fui soltera como discípula y los otros 15 casada. De ese matrimonio tengo 2 hermosos hijos, un adolescente de 13 años, mi hija Isabela, y un hermoso hijo de 7 años, Franquito, de pronto por ahí, Franquita. Y he tenido la oportunidad en todos estos años de poder construir una relación con Dios y poder experimentar que Él puede trabajar en tu carácter de una forma que tú ni te puedes imaginar. Para continuar, yo quiero que me acompañen por favor en una oración. Dios, te damos nuevamente buenas tardes, te damos gracias, Padre, por este tiempo que hoy hemos dispuesto para aprender como mujeres, Padre. Te pido, Señor, con todo mi corazón que permitas que ahorita podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón, podamos disponernos. Yo sé que de pronto hay situaciones, hay problemas, dudas, inquietudes. Permite, Dios, que todo lo que vamos a ver hoy en tu palabra sea algo que nos ayude, que nos llene de ti, que nos aclare inquietudes, Padre Santo, por favor. Guíame con tu Espíritu Santo, Padre, que yo no sea la que hable, sino tú, Señor, el que me utilices, por favor, te lo pido. Ponemos todo en tus manos y permite, Padre, que después de este tiempo salgamos muy animadas, muy desafiadas y muy motivadas, Padre, a decidir construir nuestro carácter de acuerdo a tu voluntad. Pongo todo en tus manos, Padre Santo, y en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, construyendo un carácter fuerte. Nosotros como mujeres en este tema somos muy ingeniosas. No es un tema que sea muy indiferente para nosotras, pues digamos que nosotras somos muy expertas en esto de construir. Y en la cotidianidad es algo a lo que nosotros nos vemos como muy enfrentadas y identificadas de varias formas. Elaboré un video para ustedes y quiero que lo veamos.
llevar a un fin y una meta le toma de decisión, un plan, herramientas, constancia, muchas veces apoyo, esfuerzo y disfrutar. Y yo quería regalarles este video porque pienso que las mujeres, y en especial quiero hablar de la mujer colombiana, somos mujeres echadas para adelante, muy trabajadoras, mujeres de empuje, con muchos sueños, muy decididas. Y hoy, en este tema de construir un carácter fuerte, vamos a hablar y vamos a aprender de qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de las Escrituras, de cómo construir nuestro carácter, pero espiritualmente. Algo que quiero que veamos es, primero, entonces, ¿qué es carácter? Investigué en el diccionario de la Real Academia Española su significado. Dice, es un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona o de una colectividad que las distingue por su modo de ser u obrar de los demás. Y cuando nosotros escuchamos y nos referimos a alguien con carácter, es una pregunta que abro al público, dos mujeres que quieran compartir. Cuando ustedes dicen, es que esa persona tiene un carácter fuerte, ¿qué piensan? Dos mujeres que quieran compartir. Pues normalmente se conoce cuando alguien dice el carácter fuerte que tiene un genio impresionante, ¿cierto? Uno lo frota y concede deseos. Tiene un genio muy horrible. Entonces es un carácter fuerte. Eso es lo que se conoce. Otra amiga que quiera compartir, ¿qué piensan? Carácter, para mí es como cosas que distinguen a una mujer, a una persona. Puede ser una género, puede ser una mujer decidida o una mujer de empuje. O sea, son ciertas cosas que distinguen a la persona. O sea, cosas de ella que la distinguen. Gracias, amiga. Me quitaste de la conferencia. Y la verdad es que todas tenemos un carácter que nos distingue por ciertos rasgos, que resaltan a la vista y que muestran mucho de lo que nosotras somos en nuestra esencia. Y algo que, digamos, afecta de manera positiva o negativa en cómo nos relacionamos con las personas, con nuestra familia, en el trabajo y aún con Dios. La conferencia de hoy la dividí en 3 partes. El primer tema se va a llamar Estableciendo bases fuertes, el segundo va a ser Forjadas a través de la adversidad y el tercero Cuidando el corazón. La escritura base que vamos a utilizar va a ser 1 de Pedro 3:5. Las que tienen Biblia pueden ir a ella o acá pues vamos a proyectar la escritura para las mujeres que no trajeron su Biblia. Y como base hoy vamos a utilizar las escrituras, la Biblia para ver esta conferencia. Vamos a leer la escritura que está en 1 de Pedro 3, versículo 3 al 5. Yo tomé unos versículos, les cuento que el contexto de esta escritura va desde el primer versículo, desde el 1 hasta el versículo 7, y está enfocada a las mujeres que sus esposos en el primer siglo habían decidido no seguir a Cristo, y ellas muy valientes decidieron mantenerse y ser mujeres firmes. Esta escritura es muy enfocada a este tipo de circunstancias. Yo tomé algunos versículos para que nosotros podamos ver más el tema sobre cómo construir un carácter fuerte. Versículo 3. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. La verdad quiero contarles que preparando esta clase yo le decía a Dios, no quiero que se me escape nada, que se me olvide nada, porque realmente lo que vamos a ver son los pensamientos de Dios, ¿sí?
Yo soy un instrumento, me falta mucho por caminar, por cambiar, por llegar a ser esa mujer como de esta escritura. Estoy en ese proceso, pero verdad que cuando revisamos lo que piensa Dios podemos encontrar tantas promesas, amigas, que yo quiero que hoy como que estén muy dispuestas, muy animadas, porque yo pienso que todas vamos a aprender muchísimo. Y en este momento, en esta época, nosotras como mujeres estamos viviendo algo que es muy importante para nosotras, que son muchas oportunidades que se nos están presentando para surgir en la sociedad, para destacarnos por nuestros logros, para ser reconocidas de diversas formas. Pero algo que quiero que hablemos hoy es que en medio de esto que estamos viviendo en esta generación, muchas veces no nos percatamos que la presión de llenar cierto estándar nos puede llevar a descuidar lo más importante en nuestras vidas. En la escritura de 1 de Pedro 3:5 habla mucho de un estilo de mujer, ¿sí? Ahí como que la describe. La verdad es que este estilo de mujer para muchas de pronto no es muy atrayente, porque de pronto la identifican más como que es una mujer aburrida, de pronto religiosa, una mujer que en algunos casos es débil y lo peor, una mujer ignorante, ¿sí? Como que relacionan muchas personas, muchas mujeres, espiritualidad con esto. Pero hoy vamos a revisar en la Biblia cómo nosotros debemos defender nuestra fe e invertir en nuestra vida espiritual. La verdad, si a veces nosotras miramos, si nosotras invertimos en nuestra vida espiritual, muchas veces casi es algo nulo que nosotros hagamos ese trabajo. ¿Por qué? Yo pensaba, ¿por qué será que a veces pasa eso con nosotros? Porque a veces podemos pensar que la vida espiritual, que nuestro interior es algo secundario, ¿sí? Porque en este momento lo más importante es lo que se ve, lo que se tiene o lo que se puede hacer. Y la verdad es que desde pequeñas nos empiezan a formar como con esa mentalidad, ¿sí? Como que lo de afuera es muy importante, desde pequeñitas, ¿sí? Que lo primordial es la apariencia, cómo te ves, qué le muestras a las demás personas, ¿sí? Y la verdad, mira, las mujeres aún en el primer siglo, también ellas estaban enfrentando muchas situaciones de su carácter. Una de esas era, por ejemplo, buscar darle más prioridad a su apariencia. Todas empezamos una carrera en nuestra vida, pero no me refiero como a la carrera profesional, que es algo muy bueno, y si muchas mujeres lo pueden llegar a alcanzar y realizar, es algo positivo. Yo quiero que hablemos hoy que a veces nos enfocamos como en una carrera de alcanzar, cómo mostrarle a los demás, llenar su estándar, la carrera del que dirán. Y por ejemplo acá en Medellín es algo que es muy marcado, ¿sí? Digamos algo que en lo que se trabaja mucho es como en el culto al cuerpo, en el amor por lo que se ve, por la apariencia, por lo físico. Con esto no quiero decir, y en otras conferencias hemos hablado de eso, como que esté mal que nosotras nos veamos bien. Nada más si vieron ahorita las niñas bailando tan hermosas, tan esbeltas, bien bellas ellas. No es que esté mal que nosotras nos cuidemos por fuera. ¿Qué es lo que nosotras no debemos descuidar? Que por estar enfocadas solamente en esto, descuidamos nuestro interior. Muchas veces esa prioridad de cuidar nuestra apariencia nos lleva a varias cosas. Por ejemplo, acá lo hemos visto aquí en Colombia, hemos escuchado noticias de mujeres que aún han perdido hasta su vida en una sala de un hospital, o bueno, en un centro, porque no podemos llamarle también hospital, donde van a hacerse ciertas cirugías para verse mucho mejor, y muchas de ellas han perdido su vida, ¿sí? O podemos ver el caso de otras mujeres que caen en la anorexia o caen en la bulimia. Entonces, como que aún también podamos ver que por muchos caprichos que a veces nosotras queramos alcanzar, podemos llegar a negociar hasta nuestros principios. También como que podamos pensar que
La belleza física es algo que debemos tomarlo con madurez, porque en algún momento esa belleza va a cambiar, nos vamos a transformar, ¿sí? Vamos a vernos diferentes. Dentro de pocos días voy a cumplir 40 años, no se nota, no parece, pero me acuerdo cuando cumplí los 30 años, yo ni siquiera quise que me celebrara nada, entré como en una crisis depresiva, no sé por qué, pero y llegando ya entrando a los 40 empiezo a tener más cambios en mi cuerpo, ya no estoy viéndome igual que antes. Ángela, tengo una amiga que ella nos molesta mucho que porque no ve así, y yo me reía de lo que ella decía y ya me está pasando, ya no estoy viendo igual, pero cuando acerco así veo todo borroso. Nuestro cuerpo empieza a cambiar, nuestros huesos empiezan a cambiar, nuestra dentadura, nuestro cabello ya no es igual, muchas cosas empiezan a cambiar y esa belleza a la que tanto le apostamos en algún momento empieza a transformarse, empezamos a dejar de ser las mismas y necesitamos pedirle a Dios que nos dé una buena actitud ante eso y ser mujeres maduras para enfrentar esos cambios. El primer punto es colocando bases fuertes. Y yo pienso que una de las bases que necesitamos nosotras colocar en nuestras vidas como mujeres es empezar a vernos como Dios nos ve, a valorarnos a nosotras mismas y vernos como Dios nos ve. Y algo muy importante donde podemos ir y también buscar unas bases, cómo colocarlas, qué bases poner, es en las escrituras, en la Biblia, lo que estamos usando hoy para aprender. Allí vamos a encontrar algo muy importante, amigas, que es la sabiduría. Donde muchas veces buscamos la sabiduría. Abro también al público pues, la pregunta, una hermana, una amiga que quiera contarnos, donde particularmente la gente va y busca consejo, busca sabiduría. La vecina, la compañera de trabajo, y pues no es que nos vayan a dar diferencia un consejo y la sabiduría, realmente la sabiduría tendríamos que buscarla solamente en Dios, no necesitamos nada de juegos que podemos realizar o esperar la respuesta a cómo debemos llevar una situación, pero la buscamos muchas veces donde no debemos buscarla. La mayoría. Gracias por tu comentario. Muy bueno, buen apunte. La verdad sí, muchas veces vamos a buscar esa sabiduría para saber cómo llevar nuestras vidas en una revista, o vamos a tomar cursos de superación personal, o mucha gente quedando los brujos, por ejemplo, porque allí piensan que van a encontrar muchas respuestas. Yo les voy a mostrar hoy una escritura en la Biblia que las va a dejar impactadas. Proverbios 2, 1, 6. La tenemos ahí proyectado. Proverbios 2, 1, 6. Dice: Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Yo cuando leí esta escritura, yo quedé tan animada. Realmente Dios no es un Dios de papel, no es un Dios de barro, es un ser muy inteligente. Cuando vemos en esa escritura dice que Él brota inteligencia, ciencia, conocimiento. Y si nosotros atesoramos en nuestra vida la sabiduría, pienso que ahí es donde vamos a poder encontrar como la respuesta a muchas preguntas que nosotras tenemos.
muchas inquietudes. Allí vamos a poder encontrar cómo valorarnos como mujeres, darnos un lugar digno y apreciarnos y vernos como Él nos ve. Allí vamos a poder entender y esperar de las demás personas, si nosotros aprendemos a vernos así, esperar de las demás personas no menos de cómo nos ve Dios. El estándar es bastante alto. Por ejemplo, para valorar nuestro cuerpo, valorar cómo nos relacionamos, si aprendemos a vernos como Dios nos ve y a entender ese valor que debemos darnos, yo pienso que allí vamos a empezar a colocar unas buenas bases para empezar a construir un carácter fuerte. También pienso que algo importante es que nosotras como mujeres seamos reales con nuestras necesidades y nuestras fragilidades. Eso es muy importante, y al ir a las escrituras para ver cómo tratar estas cosas, pienso que vamos a poder empezar a tener sabiduría para construir nuestro carácter. Otro punto que vamos a ver hoy es forjadas a través de la adversidad. Este punto realmente me tocó mucho, porque en él voy a hablar de algo que es muy retante para muchos de nosotros en este momento, que es el sufrimiento. Una pregunta que nos puede surgir a todas aquí es cómo podemos ser forjadas a través del sufrimiento y qué beneficios podemos obtener en medio de las pruebas. Y la verdad es que en medio del sufrimiento, amigas y hermanas, es donde más nosotros podemos ver de qué estamos hechas, cuál es nuestro calibre y cuántas fuerzas nosotras tenemos en medio de esas pruebas. Allí es donde nosotros podemos ver, bueno, ¿quién soy yo realmente? Los humanos, yo pienso que no estamos listos para enfrentar el dolor, ni las crisis, pero sí podemos llegar a tener las herramientas para enfrentar ese tipo de situaciones. Nos pueden surgir muchas preguntas, que es algo muy genuino, como porque a mí, si lo lograré, ¿será que Dios me abandonó? ¿Hasta cuándo tendré que soportar esto? ¿O ya no puedo más? Esas son preguntas muy genuinas que salen de nuestro corazón como mujeres. Y a través de este punto yo quiero animarlas, y de esta escritura que vamos a ver ahorita, animarlas de que Dios a través del sufrimiento quiere hacer algo en nuestro carácter. A veces el sufrimiento realmente es algo que nos puede destruir y desboronar. Quiero que veamos una escritura que está en Santiago 1, del versículo 2 al versículo 5. ¿Listo? Dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídesela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Amén. Y quiero, antes de desarrollar más la escritura, yo les quiero contar lo que estaba pasando en este momento con los discípulos del primer siglo. Esa fue una carta que Santiago le mandó a varios discípulos que estaban pasando por un momento muy difícil, que era la persecución. Después de que Cristo había ascendido, muchos de ellos decidieron volverse al cristianismo, muchos judíos. Y por su fe muchos de ellos eran perseguidos. Literalmente sus vidas estaban pendientes de mí. Muchos de ellos tuvieron que ver a sus familias ser torturadas y ser asesinadas. Entonces, imagínate Santiago mandándoles una carta para animarlos, que tuvieran una actitud de alegría y le pidieran a Dios sabiduría para enfrentar eso. Quería como ponerlas en contexto para que ahora podamos también nosotros mirar qué hay para nosotros. Ninguno de nosotros
está exento de pasar por pruebas. Nada más el hecho de que nosotros estemos en esta tierra, ya vamos a vernos enfrentados a muchas situaciones. De pronto, muchas situaciones que nosotros no quisiéramos. Y el tema del sufrimiento es un tema bastante grande para abarcarlo, y solamente voy a hablar como de dos cositas, pero pienso que nos va a ayudar muchísimo. Y es que el sufrimiento podemos llegar a enfrentar en nuestras vidas de dos formas. Una es cuando nosotros tomamos malas decisiones, y obviamente esto tiene unas consecuencias obvias. Muchas de nosotras, por nuestra necedad, muchas veces sufrimos. Por ejemplo, cuando nosotras no decimos no, podemos pasar por cosas difíciles. Y cuando decidimos decir sí a cosas que nos van a hacer daño, nos dejamos seducir por ciertas tentaciones, esto nos va a dañar. Por ejemplo, cuando a las jóvenes, cuando te hacen una propuesta para consumir drogas y tú decides decir sí y no dices no, una aprobada no tiene a veces un fin. Para salir de ahí es muy difícil, y obviamente eso produce mucho sufrimiento en tu vida, en tu familia, y si tienen hijos, en sus hijos. O por ejemplo, una invitación del novio, una propuesta indecente, de esas que a veces parecen muy excitantes, que con ansias espera la novia que el novio se la haga, porque realmente al vivir esa situación es algo pues muy rico, lo que uno puede llegar a experimentar. Pero aún, digamos, si nosotros en este momento revisamos lo que estamos viviendo en el área de la sexualidad, la promiscuidad, como en este momento es algo que está siendo algo muy fuerte en nuestra juventud, ¿sí? Cómo la promiscuidad lleva a que en este momento vivamos algo que son las enfermedades. Eso produce sufrimiento. Las enfermedades, por ejemplo, las enfermedades venéreas. En este momento hay un índice muy alto de las mujeres que sufren del cáncer del papiloma humano. Este cáncer está siendo más alto que el SIDA en este momento, por ejemplo. Eso produce sufrimiento. Solamente fue una decisión que tomé en un momento de pasión, y esto me lleva a de pronto llegar a tener una enfermedad o quedar embarazada a temprana edad, y cambia todo mi futuro. Los hijos son una bendición en el momento adecuado, valga la aclaración. O qué tal las mujeres casadas, que un vecino bien guapo te empiece pues a hacer propuestas, y tú permitas que ellos empiecen a pasar el límite, dices sí y no dices no a esa tentación. Eso produce sufrimiento, porque el resultado de esto puede ser el adulterio, puede ser que un matrimonio se pueda acabar. Entonces, amigas, hay algo que nos puede llevar a sufrir, y es el pecado en nuestras vidas. El pecado es algo que puede hacer que nuestra vida cambie de una forma radical y nos pueda destruir. Hay otro tipo de sufrimiento, que es el que nos atropella, el que no esperabas, como una enfermedad, ver morir a un familiar. Me impacta mucho, nuevamente resalto lo de Norfa, y he tenido la oportunidad de trabajar con muchas personas que tienen muchas enfermedades y enfermedades de alto riesgo, y ver qué pasa por estos momentos realmente son dolorosos, ver lo que ellos sufren, ¿sí? Ver que de pronto muchos de ellos están a punto de morir, y es un sufrimiento que solamente Dios puede llenarnos de consuelo. También pensaba que en este país, en este momento, algo que produce mucho sufrimiento es el desempleo. Tengo la oportunidad de también tocar a personas que están desempleadas y que pasan por muchas necesidades, y difícil para ellos.
También veo el sufrimiento que produce, quiero hablar de las mamás, cuando los hijos toman malas decisiones. Y puedo hablar de eso porque ahora soy madre y hay una reflexión que dice que yo aprendo a ser hija cuando soy madre y aprendo a ser madre cuando soy abuela. Soy madre y ahora entiendo mucho de los consejos que mi mamá me daba. En el momento, realmente para mí, todos esos consejos y esa instrucción que de pronto mi mamá me daba, realmente muchas veces yo la rechacé. Pensé que mi mamá estaba totalmente equivocada y que yo sabía cómo hacer las cosas. Y realmente muchas veces tomé muchas malas decisiones y eso me llevó a sufrir, a ver que hubiera culpa en mi vida, que hubiera vergüenza, que quisiera esconderme, hacer cosas a escondidas. Y hablo de eso pues, especialmente de las mamás, porque veo a muchas mamás sufriendo por sus hijos en este momento, ¿sí? Eso produce dolor cuando tu hijo toma una mala decisión, decide ingresar a las drogas, decide incursionar en el narcotráfico, decide decirle sí a sus malas amistades. Eso produce dolor en el corazón. En esta escritura Dios quiere enseñarnos que Él quiere que nosotras seamos mujeres íntegras, mujeres más maduras, perfectas. En el sufrimiento eso puede pasar en nuestras vidas, amigas. Si nosotras vamos a Dios y buscamos sabiduría en Él y le preguntamos, bueno, ¿cómo puedo enfrentar esta situación? O puedo tener amigos que me puedan aconsejar, que me puedan guiar. Podemos llegar a tener este tipo de carácter, un carácter íntegro y que no nos falte nada. Si le das una, por favor, me regalan un vasito de agua, por favor. Gracias. Se me está secando ya el paladar. Algo que quiero compartirles es algo de mi vida. Yo sé que aquí muchas de las que están sentadas hoy acompañándonos estarán viviendo ciertas situaciones y esas situaciones son muy valiosas para Dios. Pero quiero compartir algo de mí, de mi niñez, donde yo pude experimentar el sufrimiento y pues no fui yo la que como que tuve las mejores motivaciones o todas las fuerzas para salir de eso, sino realmente Dios me ayudó. A la edad de 6 años mi papá decidió que él iba a hacer otro hogar, decidió irse y abandonarnos. Nosotros somos 3 hijos y mi mamá quedó como madre soltera, como muchas madres solteras de hoy, y le tocó salir adelante y lo hizo, y para mí ella es un ejemplo. Pero como niña, lo que yo experimenté en ese momento fue algo realmente trágico. Hubo mucho miedo, mucha soledad, porque yo esperaba ahora en mi cortada como que esas 2 personitas que estaban ahí como que supieran para dónde nos iban a llevar, y verlos que ya no estaban juntos me daba mucho miedo. Aún algo que me pasó fue que cuando viví eso, uno a veces somatiza como el sufrimiento, ¿cierto? A veces físicamente, y se me acuerda. Me dio una parálisis y no pude caminar más. Y solo tenía 6 años y me acuerdo que mi papá fue por mí y me llevó para que me pudieran atender, pero era muy duro porque ya no iba a volver a la casa, no iba a volver. Y ese fue como el empezar un camino de sufrimiento a tan cortada, y empecé a experimentar cosas como el odio. Yo odié a mi papá, sentí mucho rencor y mucho miedo. No sabía cómo manejar
situación, entonces me empecé a refugiar en cosas que no debía. Para poder salir como de esa situación, empecé a refugiarme en hombres, en el alcohol. Gracias a Dios nunca consumí drogas, pero me volví prácticamente una alcohólica. Y solamente tenía 14, 15 años. Y aún recuerdo que en las Navidades siempre esperaba que mi papá llegara. Más o menos hasta los 18 años. Aún iba a las fiestas con mis amigos y todo, pero siempre en mi mente era como, yo quiero que mi papá vuelva. Y les cuento que yo no, en ese momento nunca tuve una buena relación con mi papá. Fue muy difícil. Y fueron cosas que yo no le contaba a nadie. Yo no sabía ni cómo se trataban esas cosas. Las enfrenté como pude. Cuando yo me hice discípula, amigas, Dios me enseñó cómo enfrentar el sufrimiento. Y algo que pasó fue que empecé a tratar eso en mi vida, a ser real que algo me estaba pasando y a ser responsable con eso. Empecé a tratarlo, a hablarlo, a exorcizarlo. Y encontré personas que me pudieron ayudar. De pronto no eran los super psicólogos, terapeutas, pero fueron personas que me amaron, que me escuchaban, que orábamos, que íbamos a las escrituras. Y lo más importante es que en Dios encontré cómo uno puede llegar a caminar con Él para enfrentar el sufrimiento y aprender algo de esto. Y amigas, mira, a través del sufrimiento Dios quiere que nosotras aprendamos cosas, ¿sí? No siempre, yo no puedo atreverme a decir eso, que Dios se para todos los días, se levanta y hace un programa de cómo hacernos la vida imposible, cómo ponernos trampitas, a ver cómo sufrimos y cómo... No, realmente no. Algo que he aprendido es que Dios trabaja a través del sufrimiento, a través de las pruebas en nuestras vidas, para que nosotras seamos mujeres más maduras, más fuertes, más sabias. Y yo quiero animarlas a todas, porque yo sé que hay mujeres que pasan por cosas muy difíciles, en sus matrimonios, con sus hijos, en su soltería, con sus padres. Bueno, cada una en su interior sabe lo que vive. Y muchas veces no sabemos qué hacer, o nos sentimos como esas preguntas que dije al principio, no sé qué hacer, no encuentro respuestas, ¿por qué me tocó a mí? ¿Será que Dios sí existe? Todo este tipo de cosas. Dios nos puede dar sabiduría y nos puede ayudar a ser mujeres de un carácter íntegro y perfecto, si confiamos en Él y nos dejamos llevar por Él. Algo que yo experimenté fue perdonar. Hoy, después de 20 años de ser discípula, puedo decir que yo perdoné a mi papá. Muchos en mi familia no lo quieren ni ver, no lo aman. Y yo le digo, Dios, así nadie lo quiera perdonar, Él necesita tu perdón. Pero aún yo pienso en que yo hablé así de Él, es porque Dios hizo algo en mi vida, pero yo tomé la decisión de que Él trabajara en medio del sufrimiento. Y sé que muchas de ustedes tienen historias increíbles que si se pasaran acá a contarlas, bueno, duraríamos toda la noche pensar de las pruebas que muchos están sufriendo, que sé que son muy, muy valiosas. Yo las quiero animar, que ustedes sean reales con lo que sienten, que esa coraza que a veces colocamos para protegernos, para que nada nos afecte, se la coloquemos en las manos de Dios, seamos mujeres reales, que sentimos, porque realmente nosotros por dentro somos muy frágiles, ¿sí? Y busquemos que nuestro corazón lo pueda transformar Dios y buscar las fuerzas en Dios. Él nos quiere forjar en medio de la adversidad y quiere que nosotras seamos mujeres más perfectas e íntegras, de un carácter realmente fuerte. Ahora quiero que veamos el tercer punto, que es cuidando el corazón. Vamos a ver Primera de Pedro, vamos a retomar la primera escritura, que es la escritura base. Primera de Pedro 3, el versículo 3 al 4. Espero que les esté ayudando, que las esté animando. Primera de Pedro 3. Nuevamente, capítulo 3, versículo 3, dice que la belleza de ustedes no sea la externa
que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Y algo que también quiero hablar pues de la mujer como tal, algo que nos distingue en nuestro carácter, es que las mujeres somos muy cuidadosas, ¿sí? No se nos escapa nada, todo lo tenemos. Me da risa porque realmente tenemos muchas habilidades, Dios nos dio eso y pues gracias. Tú puedes estar hablando por teléfono y puedes estar planchando con la otra mano, y si tienes un bebé con el que le haces, bueno, quédese quieto. O sea, tenemos muchas habilidades, no se nos escapa nada, somos supremamente, tenemos como esa habilidad. Somos mujeres que nos gusta tener el control de muchas situaciones. Pero algo que me parece muy particular es que algo en lo que a veces nosotras decidimos no tener el control es en nuestra vida espiritual. Es algo que, como yo les decía al principio, de pronto para muchas este tema no es tan importante. Es incómodo hasta a veces hablar de ese tema, les parece aburrido. Y sí, realmente a veces como mujeres podemos ser descuidadas, cómodas, y no verle sentido a esto y no hacer nada. Pero si nosotras revisamos lo que hemos visto hasta ahora en la clase, es algo muy importante que nosotros deberíamos cuidar, que es nuestra vida espiritual. Y nosotras no deberíamos avergonzarnos de ser mujeres de un espíritu suave y apacible, de ser mujeres como la Escritura dice, mujeres que su belleza no consista solo en lo externo, como adornos tales como peinados, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que nuestra belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón. Y amigas, yo las quiero animar, no deberíamos avergonzarnos de esto. Realmente cuidar nuestro interior es muy, muy importante. Dios quiere que nosotras seamos responsables, que nos cuidemos del pecado, que luchemos contra nuestra naturaleza. Hace poco escuché a una amiga que dijo, nosotras podemos conquistar nuestros pecados. O sea, Dios nos da cosas, nos da habilidades también para que podamos ser victoriosas en nuestra vida espiritual y ser mujeres de un espíritu suave y apacible. Nuestra belleza debe ser algo que no se dañe. Incorruptible es algo que no se daña, que no perece, que nuestro interior refleje nuestro exterior. Debe haber una diferencia en nuestro cuidado personal y la ostentación y la obscenidad. Como hablaba ahorita, no está mal nuestro cuidado físico, es increíble poder hacerlo. Y le habla a las casadas, uno después de 10, 15 años de casados, es cuando más uno tiene que ponerse más bonito, arreglarse mejor para el esposo. El hecho de que lleves 20, 30 años de casado no quiere decir que te vas a dejar, no. Debemos cuidarnos y ser princesas para nuestros esposos. Le voy a preguntar a Jenny, que nos acompaña hoy, recién casada, a la que no la conocen, ella se casó este domingo que pasó, lleva 5 días de casada, está en luna de miel, le damos la bienvenida. Y realmente nosotros como mujeres, nuestro cuidado externo es importante, pero no debe ser nuestra prioridad. Porque nosotros, así como tenemos esa habilidad de tomar el control en muchas cosas de nuestra vida, qué bueno que también tomemos el control del pecado en nuestras vidas. Porque qué de bueno hay en que el pecado como el odio nos domine. El odio es un sentimiento profundo que repulsa hacia otro y provoca rencor. Investigué varios tipos de pecado. Pienso que eso nos puede ayudar mucho, y realmente qué bueno tiene que seamos mujeres que nos lidere el odio, que no podamos relacionarnos con las personas. El odio produce rencor en nuestras vidas y el rencor produce amargura.
no nos deja ser mujeres que tengamos paz en nuestro corazón. ¿O qué de bueno hay que te domine la pornografía? Y en este momento yo pienso que es una de las generaciones donde más estamos viviendo de una forma abierta el vivir nuestra sexualidad de muchas formas. Y la pornografía es algo adictivo. Hablo y me dirijo, por ejemplo, a los padres, a las madres. Muchas veces nosotros podemos ser muy cómodas en esta área y ser muy descuidadas. Permitimos que nuestros hijos empiezan a pisar ese terreno. Pero a veces, si nosotros ni siquiera lo estamos viviendo en nuestras propias vidas de ser mujeres puras, de dominio propio, mucho menos vamos a poder pedirle a nuestros hijos que sean así. No hay nada de bueno que la pornografía nos lidere, que nos domine. Nada. Eso produce dolor. Muchos hogares se acaban por esto. Produce culpa. Y lo que hablaba anteriormente, nos daña no solamente físicamente, sino emocionalmente. ¿O qué de bueno hay, amiga, que lo que nos lidere sea la venganza? Que lo que te domine en tu vida sea la venganza. La venganza se asemeja a un concepto de justicia, pero tiene un objetivo más injurioso que reparador. Y a veces podemos tener todas las justificaciones para vengarnos. Tengo todos los motivos de peso y los puedo colocar aquí y me justifico y por eso voy a vengarme. Mujeres han matado por venganza. La venganza produce dolor en tu corazón. ¿O qué de bueno hay que te domine el orgullo? Que nos lleva a sobrevalorarnos por encima de los demás y no reconocer nuestras fallas. Muchas veces el orgullo no nos deja pedir perdón. Un simple perdón a veces. Hay una escritura que habla de eso, que pasa por alto la ofensa, crea lazos de amor, pero el que insiste en ella, aleja el amor. Solamente a veces un perdón, un aceptar que necesito cambiar, que debo tomar ciertas decisiones. Realmente a veces el orgullo nos domina mucho y pienso que muy particularmente a las mujeres, ser mujeres orgullosas. ¿O qué de bueno hay que nos domine la melancolía? La verdad es algo muy marcado ahora. La melancolía es una típica tristeza que nos lleva a la depresión. Y cuando nosotras no tratamos algo así tan sencillo, va creciendo y cuando tú menos piensas tienes una crisis depresiva impresionante y muchas mujeres han llegado al suicidio. Realmente yo las quiero animar como si nosotros somos mujeres con tantas habilidades, tantas cosas que Dios nos ha dado y somos mujeres que en muchas cosas queremos tomar el control. Pienso que donde más deberíamos tomar el control es en nuestra vida espiritual, en conquistar nuestros pecados. Si queremos tener el control, dediquemos a tenerlo por nuestra vida espiritual, que para Dios es muy importante. Te animo a que decidas ser una mujer de un carácter fuerte, de un corazón suave y tranquilo, con una belleza incorruptible, cuyas bases son fundamentadas en Dios, en sus escrituras, y permite ser forjada en la adversidad y cuida tu corazón. Esto te llevará a ser una mujer de un carácter fuerte. Muchas gracias. Esta conferencia fue con mucho amor para cada una de ustedes. Espero que haya sido de ayuda para todas. Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a invitar a las mujeres que quieran estudiar la Biblia. Van a pasar unos papelitos para que den los datos a las mujeres que quieran estudiar la Biblia, que quieran saber más cómo acercarse a Dios. Yo les